Conciencia Radio, periodismo e investigación. Porque la información tiene valor. Muchos están enojados. Otros están hasta la Otros abusan de lo que tienen. Y otros ya los conocemos. Se sirven con la cuchara grande. Es tiempo para un nuevo episodio de Hasta en la Cocina. Efectivamente, les abro las puertas de mi casa para platicar un poquito sobre esos temas que me gusta compartir con todos ustedes. El día de hoy les quiero compartir sobre México, que está bajo el reflector del gobierno de los Estados Unidos. Es un chismerío, porque es un chisme, chisme obviamente con verdad, pero es toda la situación que se está dando, que aquí hay que aprender a discernir mucho con la información que se está leyendo, ¿ok? Porque acuérdense que cuando hay un escándalo de esta magnitud de México, donde siempre se le ha dicho que es narcoestado, pero ahora ya se confirma. Vivimos en un narcoestado. ¿Y esto quién lo demuestra? El gobierno de Estados Unidos a través de su presidente, Donald Trump. Así de sencillo, ¿ok? Bueno, así que si te interesa este tema, y por supuesto te invito a quedarte, suscríbete si eres nuevo y sobre todo activa esa campana para que te enteres de todas las publicaciones que hacemos aquí en CR. También quiero invitarlos, por supuesto, si valoran este trabajo, lo que es CR, aquí en la descripción del video viene cómo pueden hacer una aportación voluntaria o en su efecto suscribirse a X, y esa sería otra manera de apoyarnos. Esa invitación se las hago porque a raíz de que, ahorita lo que vamos a ir viendo de México, pues obviamente nos han querido a nosotros siempre ahorcar para que no sigamos trabajando. ¿Y cómo es? Pues por medio de quitarnos el patrocinio. Así de sencillo. Entonces, pues en esta ocasión quiero pues hacerles esa invitación, ¿ok? Si les nace, pueden hacer esas aportaciones voluntarias que se las agradecemos de corazón realmente, realmente. Pero bueno, fíjense, aquí yo les elaboré pues una especie de análisis, no análisis, sino más bien un comentario, bajo ese estilo que siempre nos caracteriza en CR, sobre esta situación de México. Y lo he titulado México bajo el reflector, la sombra del narcoestado y la pasividad de una nación. Preocupa, yo diría que preocupa porque ¿cómo es posible que un gobierno extranjero, en este caso Estados Unidos, está haciendo el trabajo que el gobierno de México lo tiene que estar haciendo desde tiempo atrás? Sabemos que durante décadas México ha enfrentado acusaciones de ser, como les dije al inicio, un narcoestado. Un término que implica la complicidad estructural entre el gobierno y el crimen organizado. Y aquí es el dato interesante, porque el gobierno de Estados Unidos, bajo esta administración de Donald Trump y Marco Rubio como secretario de Estado, ya dieron esos pasos concretos que refuerzan esta narrativa, con estos hechos contundentes. Por citar, el traslado de los 17 familiares de Joaquín El Chapo Guzmán, incluida hasta Griselda López Pérez, que es la madre de Ovidio Guzmán. Se sabe que cruzaron desde Tijuana a San Diego, ¿no? Y marcó un punto de inflexión. Este movimiento confirmado por el secretario de Seguridad de México, lo que es Omar García Harfuch, que se realizó sin notificar al gobierno mexicano, lo que provocó, por supuesto, la indignación de la presidenta Claudia Sheinbaum. Aquí yo cuestiono dos cosas. ¿Realmente no estaba enterada de este movimiento? Y si es así, que no estaba enterada, ¿por qué el gobierno de los Estados Unidos no le avisó? Porque desconfía hasta de la misma presidencia de México, el gobierno de los Estados Unidos. Desconfía de que fueran a dar el pitazo a los que están en contra de los chapitos y decirles, van a extraditar a los otros, hay que movernos porque van a hablar hasta de lo que no. Así me estoy explicando, es la verdad. Esto llama mucho la atención porque fue reportado por medios como Los Angeles Times y El País. Si realmente fuera un evento así muy top secret como trabaja el gobierno de los Estados Unidos en esta situación, pues hubieran pasado como si nada y nadie se dio cuenta.
Pero no, todo el mundo se enteró de esta noticia. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa? Antes que eso, yo lo veo como que Donald Trump le está mandando un mensaje directo a la presidenta de México. Le está diciendo, o copela o cuello a todos tus funcionarios que están coludidos con el crimen organizado. Yo sí lo veo, ¿eh? Esta situación de Ovidio Guzmán, acuérdense este acuerdo de cooperación que se dio cuando lo extraditaron en el 2023 y donde el Departamento de Justicia de los Estados Unidos pues llegaron diciendo que sí, si se declaraba culpable allá en Chicago, Ovidio podría revelar detalles sobre estas operaciones del cartel de Sinaloa. Y por supuesto, el financiamiento ilícito de campañas políticas en México. La omisión, si nos damos cuenta de Estados Unidos al no informar a México, no fue un error, sino una táctica deliberada, como les dije, de intimidación. Ahora, por otra parte, también está la cancelación de las visas a figuras como la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y a su esposo, lo que es Carlos Torres, junto con la mención de esta supuesta lista de Marco, que está circulando que estuvo circulando por todos lados, por todas las redes sociales, hizo un escándalo, todo el mundo la conoce, donde esta supuesta lista de Marco, o sea, Marco Rubio, dice que incluye a 44 políticos mexicanos investigados por nexos con el narcotráfico. Aquí el dato interesante de esta famosa lista es de que no son meras especulaciones. Son señales claras de que Washington ya no está dispuesto a ignorar lo que desde hace muchísimo tiempo atrás se susurra en los pasillos del poder de México. Es decir, México opera bajo un sistema donde el crimen organizado no solo coexiste con el gobierno, sino que lo apuntala. Es una realidad. Vamos a iniciar con la complicidad al descubierto. Este financiamiento ilícito y los pactos oscuros. El caso de Marina del Pilar Ávila, que es muy emblemático. Esta revocación de su visa estadounidense junto con la de su esposo, sí desató una ola de especulaciones que rápidamente se convirtieron en señalamientos concretos. Aquí el dato curioso es que ya después ella salió diciendo, no digan cosas, nosotros casi somos unas blancas palomas, pero ya pedimos que nos digan qué está pasando. Y por supuesto ya salió luego la respuesta del gobierno de Estados Unidos, que no, ellos no tienen por qué decir nada. Entonces, aquí el dato que llama mucho la atención es que los columnistas como Salvador García Soto y Mario Maldonado han apuntado a investigaciones de la DEA y el Departamento del Tesoro por presuntos vínculos con el cartel de Sinaloa y las famosas actividades del huachicol fiscal. Aunque aquí Ávila calificó el asunto como administrativo, la inclusión de su nombre en esa lista de Marco, junto a figuras como Mario Delgado, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, sugieren algo más profundo. Un sistema donde el financiamiento de campañas políticas depende en parte de ese dinero sucio del narcotráfico. Y sabemos todos los mexicanos y también en el gobierno de los Estados Unidos, y no nada más en esta administración de Donald Trump, sino en pasadas administraciones, que no es un fenómeno nuevo. No olvidemos el asesinato en 2021 del empresario Sergio Carmona Ángulo, que fue identificado en expedientes estadounidenses como un operador financiero de Morena, con recursos provenientes del narcotráfico y el contrabando de combustibles. Es un recordatorio de cómo el crimen organizado ha infiltrado las elecciones mexicanas. Por supuesto, a cambio de este financiamiento, los carteles reciben impunidad para operar, controlar plazas estratégicas como Tijuana, Mexicali o Ciudad Juárez, y en algunos casos realizar los famosos favores al gobierno. Otra, las desapariciones forzadas, que según la ONU superan las 110,000 en México y no siempre son obra exclusiva de los carteles.
Vayámonos a algo sencillo, lo que es un narcoestado. Sabemos que aquí los incómodos son los periodistas, los activistas, los opositores, que pueden ser eliminados con la complicidad tácita o directa de autoridades corruptas. Las famosas narcomantas, que acusan a funcionarios como Ávila de pactar con grupos como los rusos o el cartel de Sinaloa. Aunque no son prueba legal, reflejan una percepción arraigada. Aquí el crimen organizado no solo opera, sino que es parte de este juego político. Y esto es algo muy tremendo porque vamos a tocar lo que es la farsa de la superioridad moral que maneja este gobierno y el pasado de López Obrador. Sabemos que el gobierno de Morena, primero, como les repito, bajo Andrés Manuel López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, se han jactado de una superioridad moral que los distingue de administraciones pasadas. Sin embargo, aquí los hechos demuestran todo lo contrario. Esta famosa lista de Marco, que todavía no se sabe realmente si es fidedigna, incluye a pilares del partido, desde exgobernadores, senadores, que todos son señalados por presuntos nexos con el narcotráfico. La detención de Genaro García Luna, que fue el exsecretario de Seguridad Pública, que fue condenado en Estados Unidos. Él ya había expuesto la podredumbre en el sexenio de Felipe Calderón. Pero la continuidad de estas prácticas bajo Morena revela que no hay transformación, solo una reconfiguración de los pactos. Ahora, el asistencialismo, que es el pilar del proyecto de Morena, también ya está manchado. Estos programas sociales que supuestamente benefician a millones de mexicanos son financiados en parte por un sistema económico que tolera el flujo de dinero ilícito. El huachicol fiscal y las ganancias del narcotráfico no solo enriquecen a los carteles, sino que sostienen una maquinaria política que usan el clientelismo para mantener el poder, mientras el gobierno presume de otorgar becas, presume de otorgar pensiones, pero por otro lado los carteles extorsionan a empresarios. En el caso de Baja California, por ejemplo, asesinan a líderes como Minerva Pérez Castro en Ensenada por denunciar el cobro de piso y operan con una libertad que solo puede explicarse por la complicidad de las autoridades. Esto es algo tremendo porque si nos vamos a su famosa y fracaso de esta política de abrazos no balazos, pues ha sido la receta para desatar el caos. Porque esta política impulsada cuando gobernaba López Obrador y continúa, sí, en menor medida por Sheinbaum, ha sido un fracaso rotundo. Se sabe que desde el 2018 el crimen organizado ha crecido exponencialmente. El Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cartel de Sinaloa han expandido su control, mientras grupos menores como los rusos o el Cartel de los Arellano Félix perpetúan la violencia en plazas clave. En Baja California, las narcomantas del año pasado, donde acusan a Ávila y su gabinete de pactar con el Cartel de Sinaloa, son un síntoma de esta descomposición. La violencia no cede. Tijuana sigue siendo una de las ciudades más peligrosas del mundo, con más de 2,000 homicidios anuales. Y el cobro de piso también asfixia a comerciantes que no denuncian, pues por miedo a esas represalias del crimen organizado. Aquí el gobierno presume avances, como el fortalecimiento de la Guardia Nacional, pero los resultados son magros. La encuesta nacional, por ejemplo, de victimización de empresas, por sus siglas ENVE, del 2022, revela que el 97% de las extorsiones no se denuncian. Y en regiones como Baja California, los empresarios viven bajo el yugo de los carteles. Aquí la pasividad del gobierno mexicano, combinada con su retórica de no confrontación, ha permitido que el crimen organizado se enquiste aún más en la vida nacional. No es posible.
Otro punto aquí a destacar es la pasividad del mexicano sobre lo que se vive en México. Y aquí es donde yo lo veo que es un punto más doloroso, porque esa pasividad de la sociedad mexicana, a pesar de todas las evidencias que estamos viendo, como las visas canceladas, las narcomantas, las acusaciones internacionales, las desapariciones, los asesinatos, el mexicano promedio sigue sin actuar. Las urnas que se han hecho han premiado a Morena elección tras elección, incluso cuando las pruebas de su tolerancia al crimen organizado son innegables. Yo les pregunto a todos los mexicanos, ¿es resignación? ¿Es miedo? ¿O la seducción de los programas sociales que nublan el juicio? La respuesta aquí no es clara, pero la inacción es evidente. Por citarle en otros países, revelaciones como la lista de Marcos, por citar ese ejemplo, ya habrían desatado protestas masivas, ya hubieran demandado la transparencia, ya hubieran hecho un clamor por justicia. Por citar las redes sociales, hierven todas de indignación, en el caso de X, que es la que yo leo, ¿no? Es una indignación momentánea, pero esta no se traduce en acción colectiva. Mientras el gobierno de Estados Unidos expone con hechos lo que México se niega a enfrentar, aquí parece ser que todos los ciudadanos están atrapados con esa apatía que perpetúa el ciclo de corrupción y violencia. Aquí yo quiero hacerles un llamado a la reflexión. México no puede seguir ignorando la realidad. Los hechos están sobre la mesa. El gobierno de Estados Unidos, con medidas como la cancelación de visas, la extradición de narcotraficantes y que obviamente están soltando toda la información, ha puesto un reflector sobre el narcoestado mexicano. Es una verdad. Por más que les duele, México es un narcoestado por la complicidad con el crimen organizado, el financiamiento ilícito de campañas, los favores mutuos, la impunidad. Son piezas de un rompecabezas que ya no se puede negar. Aquí el partido de Morena, el actual gobierno y el pasado, lejos de ser la salvación prometida que les ha dado a todos los mexicanos, ha perpetuado un sistema donde el narcotráfico no solo sobrevive, sino que prospera. Aquí la pregunta es, ¿hasta cuándo seguirá México siendo cómplice de su propia tragedia? ¿Cuántas visas canceladas quieren ver? ¿Cuántas narcomantas quieren ver? ¿Cuántos muertos serán necesarios para despertar? La pasividad de hoy es la condena del mañana. Es hora de que los mexicanos exijan cuentas, no solo al gobierno, sino a sí mismos, porque un país que no reacciona ante esta evidencia de su descomposición no solo pierde su futuro, sino su dignidad. Llego al final de esta transmisión aquí de Hasta en la Cocina. Los invito a que dejen sus comentarios, es muy importante para que exista una retroalimentación entre todos nosotros. Y no lo olviden, dejen su like, compartan estos videos y nos vemos nuevamente aquí, en mi casa, su casa. Cuídense mucho. Conciencia Radio TV.